se genera con contracturas musculares por malas posturas, ¿no? A veces personas que están trabajando ahora con el tema de tecnología y el uso de pantallas, desde un celular hasta una pantalla de televisión inclusive, ¿no? Y el tema es que no siempre se acude al personal profesional adecuado, ¿no? Lamentablemente vemos que algunas personas acuden a curiosos, a otros grupos que no son ni siquiera profesionales, peor todavía, ¿no? Y hasta hemos encontrado desgarros musculares del esplenio, de músculos cervicales, justamente por manipularlos, ¿no? Las manipulaciones de alta velocidad están totalmente prohibidas, inclusive ya. Hay hábitos que se van estableciendo de manera inadecuada y que van a generar a corto, mediano o largo plazo, ¿no? De acuerdo a las características de cada persona, complicaciones. En esta entrevista conoceremos un tema que afecta a millones de personas a nivel mundial, que es la cervicalgia. Acompáñanos que un experto, tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación, nos guía a través de las causas más comunes del dolor y las consecuencias que puede tener si no se aborda a tiempo, desde posturas incorrectas hasta lesiones muy crónicas. Conocerás cómo prevenir y tratar esta afección para mejorar la calidad de vida de las personas. No te pierdas esta oportunidad para aprender y así cuidar tu salud. Le damos la bienvenida al licenciado John Polo Rubina con el tema Causas y consecuencias de la cervicalgia. Bienvenido, Lic John Polo, a nuestro espacio Hablemos de Tecnología Médica. Muchas gracias por la invitación y espero poder colaborar en solucionar tal vez algunos problemas y sobre todo darle información rápida y oportuna a las personas que nos están viendo para poder solucionar un problema tan fuerte, tan frecuente que es la cervicalgia. Muy bien, licenciado. Para comenzar, la cervicalgia es una afección bastante común, pero no todos conocen sus causas principales. ¿Podría explicarnos qué es y cuáles son los factores más comunes que desencadenan esta dolencia? Ya, la cervicalgia es un problema bastante frecuente realmente y a veces pasa desapercibido. Este dolor que tenemos en la cervical, ¿no? En esta región, la región que se conoce como la región que es la parte posterior del cuello, incluyendo la nuca inclusive, que es la primera parte de la cervical, se confunde, ¿no? Y a veces puede estar mal diagnosticada también. A veces algunas migrañas, yo diría que son pseudomigrañas, problemas de oídos tipo tinnitus, hasta la laberintitis también pueden generar confusión en su diagnóstico. Y casi siempre tienen contracturas musculares que comprometen todo el paquete, ¿no? Anterior, medio y posterior de la región cervical, inclusive la parte anterior, ya llegando a la parte del cuello. Y a veces eso no se trabaja adecuadamente o no se entiende adecuadamente, ¿no? Casi siempre los diagnósticos están basados en una radiografía simple y obviamente las ecografías que se hacen en la región son bastante complicadas a veces y casi siempre pasan desapercibidas. Y la persona regularmente se queja de dolor en el cuello, ¿no? Se toca esta región justamente y a veces este rodeo puede estar irradiado hacia lo que es el brazo, escápula, hombro, hasta la mano inclusive. Y esto puede generar a veces confusión y a veces no se entiende, ¿no? La dimensión que puede tener este problema, porque hay que tener una historia, ¿no? de tiempo, desde cuándo se genera y establecer bien por qué se genera. De ahí justamente vienen los otros problemas, ¿no? Que están asociados a esta cervical, o los que generan finalmente la cervical. Licenciado, cuéntenos un poco sobre el rol como tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. ¿Cuál es la importancia de su trabajo en el tratamiento de condiciones como por ejemplo la cervicalgia? Cuando nos llega el paciente, ¿no? La idea es que en nuestro país el profesional de contacto, de primer contacto, como se dice, ¿no? Ya que el paciente podría llegar directamente a nosotros y nosotros establecer bien qué es lo que puede estar sucediendo, ya que nosotros podemos hacer un diagnóstico mucho más preciso y exacto de lo que puede estar generándose en todo este problema de la cervical, ¿no? A veces nuestra sensibilidad, ¿no? Nuestra especificidad nos permite a nosotros establecer mejor hasta el punto de dolor donde se generó.
ya que muchas personas nunca llegan con un dolor inicial, llegan con un dolor que ya se ha vuelto crónico realmente. Y ese dolor crónico, inclusive en personas jóvenes, inclusive, ¿no? Personas de 30, 40, hasta de menos años, llegan con problemas de contractura muscular, hasta severa en algunos casos, de ambos lados de la región de la cervical. Y nosotros ahí donde tenemos que precisar y determinar, no solamente a través de una imagen, ¿no?, que lo manda el médico, en este caso la radiografía, sino también determinar cómo está la musculatura, ya saber si hay limitación o restricción de movimiento, o ver si la postura es adecuada o inadecuada, ¿no? Y que a veces pasa desapercibida cuando hacen una evaluación de otra parte de otro profesional de salud, por ejemplo, ¿no? Y ahí donde nosotros intervenimos, ¿no? Y nosotros tenemos bastante experiencia en esto porque trabajamos todos los días en algias, ¿no? Y trabajamos obviamente con los músculos, que los que casi siempre generan este problema. Licenciado, es muy común que los pacientes no buscan ayuda profesional hasta que ya es muy crónico este dolor. A base de esto, ¿me puede decir qué consecuencias puede tener la cervicalgia no tratada y cómo puede intervenir un tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación en estos casos? Sí, como justo lo dices, ¿no? Se genera con contracturas musculares por malas posturas, ¿no? A veces personas que están trabajando ahora con el tema de tecnología y el uso de pantallas, desde un celular hasta una pantalla de televisión inclusive, ¿no? Puesta inadecuadamente, ubicada inadecuadamente, o una tablet, por ejemplo, ¿no es cierto? Y además eso no se incluye en la postura que uno toma para trabajar con la computadora, con la tablet, o la altura de la pantalla inclusive, sino también la postura que puede tener cuando está sentado, ¿no? Trabajando. Todo eso va a intervenir para que se generen unas compensaciones musculares y generen contracturas finalmente. Y si eso sumamos que son varias horas al día que estamos trabajando, entonces ya sea una persona joven o otra persona adulta mayor mucho más todavía, vamos a encontrar que a largo plazo vamos a tener problemas de artrosis a nivel cervical, no solamente artrosis, sino también desplazamiento de las vértebras inclusive, ¿no?, que pueden estar generando pinzamiento y complicando además no solamente la parte muscular, sino también en la parte neurológica. Podemos encontrar una neuralgia de Arnold, o agarrar otros nervios, como inclusive hasta el vago en algunos casos también, o hacer hasta facilitar una parálisis facial inclusive, por la fatiga y la contractura muscular de los músculos, inclusive hasta anteriores, como decía anteriormente. Entonces, puede ir de lo más mínimo a lo más complicado, realmente, si es que no se trabaja o se detecta oportunamente, y sobre todo cuando no se acude debidamente a atenderse por terapia física, donde ahí justamente el tratamiento va a ser básicamente preventivo. Nosotros trabajamos desde la prevención y pronosticamos qué es lo que puede estar pasando después, a 5, 10, 20 años, por ejemplo, con esa cervical, ¿no? Lamentablemente hay pacientes que llegan con una fuerte contractura muscular y una rigidez, ya ni siquiera es una contractura, es una rigidez de columna cervical, que inclusive la persona se mueve o gira no solamente la columna cervical, sino también gira hasta el dorso, ¿no?, como si fuera un robot, porque lamentablemente se ha contracturado tan fuerte la musculatura que ya ha comprometido inclusive fascias, ligamentos y también tejido óseo inclusive, ¿no? Licenciado, una consulta. Durante la pandemia, usted como experto en el tema, ¿ha observado que se han incrementado y se han sostenido los casos, o al contrario, siguen incrementando cada vez más, no solo en adultos, sino también ya en niños, podríamos hablar? Sí, hay un punto importante que nunca se ha tratado, y es el tema de la fascitis provocada por el COVID, porque el COVID ha generado problemas inflamatorios a nivel muscular y a nivel facial, ¿no? Y esto ha llevado, y hemos visto casos que obviamente el COVID agarraba la región posterior del pulmonar, ¿no es cierto?, inferior, pero de ahí se irradiaba el dolor. Hay pacientes que eran intocables, inclusive uno queríamos tocar la espalda, no se podía, y estaba hasta caliente, inflamada, una fascitis que no estaba bien diagnosticada, que generaba inclusive contracturas musculares cervicales y hasta inclusive parálisis faciales, migrañas, algias muy severas, y inclusive hasta se iba hacia abajo, ¿no? Se iba hasta ciáticas inclusive, provocados por estas contracturas musculares que han quedado como consecuencia inclusive después del COVID. Esto aunado, ¿no?, a que muchas personas han estado encerradas, ha generado mucho estrés, ¿no?, emocional, estrés físico también, y esto también ha generado, al tener mucho tiempo libre, ¿no?, tipo de ocio, malas posturas por estar sentados viendo televisión en los muebles, o trabajando con la computadora de manera inadecuada por las posturas, ¿no? Entonces, de varias maneras
hemos encontrado problemas cervicales más severos, ¿no? Inclusive, ¿no? Y en personas, como digo, más en personas jóvenes, inclusive, no solamente en adultos mayores, ¿no? Claro, y muy interesante lo que menciona. Bastante, bien interesante realmente porque hay mucho que explorar todavía en esa parte, ¿no? Y el tema es que no siempre se acude al personal profesional adecuado, ¿no? Lamentablemente vemos que algunas personas acuden a curiosos, a otros grupos que no son ni siquiera profesionales, peor todavía, ¿no? Y hasta hemos encontrado desgarros musculares del esplenio, de músculos cervicales, justamente por manipularlos, ¿no? Las manipulaciones de alta velocidad están totalmente prohibidas, inclusive ya. Pero lamentablemente por ahí hay gente que los usa de manera adecuada y hemos encontrado desgarros musculares, hasta subluxaciones vertebrales, inclusive justamente por una mala manipulación o mal manejo de una cervical, ¿no? Le complica más todavía, ¿no? Así es. ¿Cómo puede un tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación prevenir la cervicalgia en personas que tienen un estilo de vida que podrían predisponerlos a esta condición, como por ejemplo trabajos en oficina o actividades muy intensas? Importante eso porque justamente la parte de ergonomía la manejamos bastante bien, porque tenemos que ver la altura de la pantalla, si estamos trabajando, si hablamos de una persona que trabaja frente a una computadora, ya sea en su trabajo o en su casa, tenemos que ver el asiento, tenemos que ver la altura de la pantalla, o inclusive las pantallas de televisión también, que a veces las ponen hacia arriba, o le ponen rack y te ponen arriba y uno tiene que estar levantando la cabeza para ver la televisión, que es lo adecuado. Lo adecuado es que esté a la altura ¿no? de la vista, de aquí hacia abajo debería estar la pantalla, ya sea de televisión, la pantalla de la computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si hablamos de tablets o celulares, obviamente hay que manejar los tiempos que se pueden usar el equipo, ¿no? Porque si no, imagínense, todo el tiempo estamos en esta posición, entonces vamos a tener que cambiar la posición de la cabeza y de tablet también, ¿no? Entonces lamentablemente la gente, por comodidad, usa el celular o la tablet, ¿no? De cualquier manera, ¿no? De cualquier manera, echada en la cama, en el mueble, en la sala. Entonces hay hábitos que se van estableciendo de manera inadecuada y que van a generar a corto, mediano o largo plazo, ¿no? De acuerdo a las características de cada persona, complicaciones, ¿no? Poco a poco se van estableciendo esas complicaciones, unas más que otras. Y si sumamos factores como por ejemplo la edad, el sobrepeso, falta de hidratación de los tejidos, por ejemplo, o capaz otro tipo de enfermedades que pueden tener en cada persona. Entonces, imagínate, por ejemplo, el tema desde el punto de vista ocupacional, ¿no? Hay que analizar cuántas horas trabaja la persona frente a una pantalla, ¿no? de computadora al día, ¿no? A la semana, ¿no? Por ejemplo, este tema de las personas que trabajan en casa, a veces no tienen horarios inclusive para poder trabajar y hace más de 8 horas, ¿no? Entonces, imagínate, no solamente afecta la cervical, sino hasta la parte visual también, ¿no? Entonces, hay que analizar a la persona en sus hábitos, en sus actividades, ¿no? Y inclusive hasta revisar el mobiliario que utiliza para poder entender mejor cómo esta persona trabaja, ¿no? Ya sea en su casa, en el trabajo. Ahora nosotros estamos hablando con las personas y diciendo que si es posible, pues, si pueden llevar su propio sillón a su trabajo, ¿no? Un sillón adecuado para ellos, para que puedan trabajar de manera más adecuada, porque a veces el trabajo no le da esas facilidades, ¿no? O que inclusive ver qué tipo de pantalla necesitan, de laptop, por ejemplo, ¿no? Para poder trabajar más adecuadamente y cuidar la parte postural, ¿no? Que es lo que más nos interesa realmente. Ya trabajando desde personas jóvenes inclusive, ¿no? Porque imagínense, si a los 20 años estás trabajando en una computadora, ¿no? No necesariamente trabajando, clases virtuales. O clases virtuales, ¿no? Ahora tú sabes que ahora se utiliza para todo, las pantallas, ¿no? Entonces, imagínate de acá 50, 30 años más, ¿cómo va a terminar? Esa cervical va a terminar destrozada, ¿no? Es muy alarmante y preocupante todo lo que se ve. Claro, porque la parte muscular, que es la parte funcional de la cervical, va a afectar la parte estructural, que es la parte vertebral. Entonces la va a modelar, ¿no? Y encontramos, obviamente, hay evidencia, ¿no? Yo soy profesor de anatomía y encontramos vértebras con artrosis cervicales compactadas, deshidratadas, ¿no? Y con artrosis, peor todavía, ¿no? Si bien es cierto, no hay tanto problema de hernia cervical, pero sí hay problemas de contracturas musculares que afectan y aplastan las vértebras cervicales, ¿no? Entonces las vértebras cervicales a temprana edad se van a achicar, ¿no? Se van a aplastar, van a perder volumen, ¿no? Por eso es importante el tema de la hidratación de los tejidos
y van a obviamente generar contracturas musculares, pinzamientos de nervios, ¿no? Como lo que estamos comentando con la neuralgia de Arnold, o el tema de las migrañas también, que pueden estar bastante directamente relacionados con problemas de cervical. No necesariamente una migraña, ¿no? O las famosas jaquecas, ¿no? También están relacionadas directamente con la cervical. Las cefaleas y todo lo que Así conlleva es, eso. así es. Para aquellas personas que ya sufren de cervicalgia, ¿qué tipo de tratamientos y terapias puede ofrecer un tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación? Bien, si bien es cierto la parte postural tiene que ver mucho, ahí es donde se tiene que trabajar bastante, hay tratamientos que son más básicos, ¿no? Comenzando siempre con tratamientos de terapia manual, que es lo primero que siempre recomiendo, inclusive a mis alumnos también, ¿no? Porque trabajar desde la parte facial, ya que la fascia y los músculos van a sostener la parte cervical, la parte más tensa realmente que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? La cervical, porque tenemos que sostener nuestra cabeza, mecánicamente es un trabajo de todos los días, ¿no? Si no, no podríamos, ¿no? Cuando hay pacientes que tenemos con desgarro muscular cervical, ellos están así como César Vallejo, ¿no? Porque tienen que agarrarse la cabeza para que no se les caiga, ¿no? Y el collarín a veces no les sirve. Entonces, hay que no solamente educar al paciente, sino también trabajar desde movilización de tejido blando, ¿no es cierto? Y a veces no es necesario usar magnetos, ¿no? A veces porque no se tiene que regenerar tejido, sino se tiene que a veces movilizar adherencias. Y a veces hay unas adherencias que no se pueden movilizar solamente con la mano. Ahí podemos trabajar con ultrasonido, por ejemplo. Y las compresas calientes, ¿no? Ayudan mucho, ¿no? Salvando la parte de el uso de cremas, ¿no? Y geles. Yo no recomiendo ni una que sea caliente, ¿no? Porque lamentablemente todos los que tienen mentol, salicilato inclusive, ¿no? Y otras cremas calientes van a generar más calor y eso o irritación de la piel y de la musculatura y la fascia inclusive. Así que mejor siempre usar un gel medicado. Nada de esas cremas que no tienen ni siquiera registro sanitario. Ese es el gran problema de la población. Que usualmente usan inadecuadamente eso, ¿no? Una lesión, algo, frota. Sí, en lugar de y es calor que irrita inclusive. Y si está inflamado, vas a generar más calor, así de simple. Entonces gel medicado, ya sea diclofenaco o ketoprofeno, que es lo que hay, ¿no? O por ahí un gel de árnica posiblemente, pero que no tenga nada que genere calor, ¿no? Muy bien. Hay algunas preguntas que se ha realizado mediante las redes sociales, el público en general. Entonces, ¿está lista para poder responderlas? Claro. Muy bien. Roberto Isusquiza Robles nos pregunta, ¿qué ejercicios o hábitos simples recomienda para aliviar o prevenir la cervicalgia en nuestro día a día, especialmente para quienes pasamos muchas horas frente a la computadora? Yo siempre recomiendo que se tomen una foto con cómo trabajan ellos, ¿no? Para poder en la foto determinar la postura que está teniendo y cómo es la relación visual que tiene con la pantalla. Y la altura de los brazos, el apoyo de los pies, inclusive también es importante. Necesitamos siempre tener un apoyo de pies para trabajar, ¿no? Adecuadamente, y porque en base a eso vamos a armar toda una postura. Y ahí viene también el tema del asiento, ¿no? Esa es justamente toda la parte ergonómica. Entonces, además de eso, se supone que debería estar en el trabajo de la famosa pausa activa, ¿no? Que casi siempre no se usa, ¿no? Entonces, en esa pausa activa deberíamos incluir algún tipo de ejercicio de estiramiento cervical para poder ayudar a relajar la musculatura de la zona. Se supone que es cada 2 horas, ¿no? En la pausa activa. Entonces, me parece que no se está trabajando adecuadamente y es ahí donde justamente se podría establecer tal vez a unas rutinas de ejercicios adecuadas de acuerdo a los grupos de personas, porque está viendo que a veces en la oficina hay diferentes tipos de actividades y no todos hacen lo mismo, ¿cierto? Entonces hay que establecer o discernir mejor qué tipo de ejercicios, y en este caso siempre estiramiento. Yo lo que más recomiendo son estiramientos en este momento en la pausa activa como una forma de higiene muscular. Listo, pasamos a otra pregunta. ¿Sí? Irma Maldonado García menciona, he escuchado que el estrés también puede causar dolor de cuello. ¿Qué relación existe entre el estrés y la cervicalgia? ¿Y cómo puede la terapia física ayudar en estos casos? Claro, el estrés puede generar ansiedad, ¿no? El tema emocional puede influir mucho también y puede hasta definir inclusive la patología, ¿no? Como cuadro, ¿no? Entonces hay que
no solamente trabajar la parte funcional, ¿no? La parte clínica propiamente dicho, sino también trabajar con las personas y enseñarle tal vez tips o rutinas de actividades que pueden ayudarle a ellos a manejar mejor el tema de la relajación, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, el tema de escuchar música adecuada, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ser una música suave. Yo siempre recomiendo música instrumental, no cantada, que para mí es la mejor. Tipo música de orquestada, tipo música clásica, o música, ¿no? Ahora hay música con diferentes tipos de frecuencia, inclusive que puede ayudar a relajarse también, ¿no? También se recomienda ejercicios tipo de yoga, puede utilizar también para manejar el tema de la tensión y la ansiedad que se pueda generar, ¿no es cierto? El tai chi, ¿cierto? Inclusive yo recomiendo hasta... Hay técnicas de lo que se trabaja en pilates para trabajar toda la musculatura de la espalda, ¿no? Porque obviamente si hay alteración cervical, también hay que revisar la parte dorsal y la parte lumbar, definitivamente. Entonces todo está asociado, ya que los músculos de la postura comienzan en el sacro y terminan acá, en el cráneo, así que hay que revisar todo realmente, no solamente en la cervical, ¿no? Y ahí implica movimientos también, ¿no es cierto? Y obviamente rutinas o actividades que puedan manejar la parte emocional, ¿no es cierto? O descargar su energía o romper o salir de la rutina, ¿no? Yo estaba leyendo algunos podcasts españoles donde se hablaban sobre la vitamina N, ¿no? Que es la naturaleza. Entonces, por la tecnología, la rutina del día a día en las zonas urbanas, estamos acostumbrados ¿no? a estar con el wifi y todo eso, las luces, y nos olvidamos que tenemos que tener un contacto con la naturaleza, y eso también nos ayuda mucho a relajarnos, caminar en la playa, descalzos, buscar el campo, caminar, hacer un trekking, ¿no? No, senderismo, ¿no? Y buscar momentos inclusive que uno mismo se puede encontrar, ¿no? Hay que enseñarles eso a los pacientes también, que no tengan miedo de estar solos tampoco, ¿no? A relajarse, ¿no? A darse su tiempo para que ellos mismos, ¿no? Ese es otro punto importante, pues los pacientes no manejan esa parte, porque nunca nos han enseñado eso, ni siquiera desde el colegio, a que nosotros tenemos que tener nuestro tiempo para nosotros mismos, nuestro tiempo para nuestra familia, también tenemos nuestro tiempo para nuestro trabajo en general, y aún así tenemos que también tener calidad de vida. Y si no tenemos calidad de vida, pues obviamente vamos a tener problemas musculoesqueléticos casi siempre, ¿no? Desconectarnos siempre nos hace la desconexión es para mí una de las mejores cosas que puede haber. Por eso siempre personalmente trato de cambiar mis rutinas de fin de semana, ¿no? Salir de la rutina, porque si no, la rutina también a veces puede agobiar a uno. Más si estás trabajando en casa, ¿no? No ves a nadie, ¿no? Yo tengo pacientes que se quejan, ¿no? Ya a veces no sé qué carro tomar o cómo desplazarme, porque yo he estado tanto tiempo en la casa que al final se pierde hasta la conexión externa, inclusive la relación con la familia, con los amigos, ¿no? O sea, hay que manejarle y darles, no necesariamente mandarlos a psicólogos, pero sí enseñarles a las personas que pueden manejar mejor su tiempo inclusive. Así es. Tenemos una última pregunta del público mediante Facebook. Todas estas preguntas hay que resaltar que fueron elaboradas mediante Facebook. Y es Roselena Garavito nos dice: buenas tardes, una consulta. Al acostarme y levantarme tengo mareos a veces. Bueno, eso está relacionado con un punto muy importante, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el sueño, ¿no? Y cómo dormimos además, ¿no? O qué utilizamos para dormir en este caso. Una almohada adecuada, ¿no? O un colchón adecuado nos va a permitir a nosotros también tener un sueño que nos ayude a relajar, ¿no es cierto? Y a recuperar la energía que vamos a utilizar al día siguiente. Pero hay un punto importante con respecto al sueño también, ¿no? Tener calidad de sueño también es ayudar a nuestro cuerpo a que descanse y ayudar a regenerar tejidos, ya que es en la etapa del sueño donde más se producen los procesos de regeneración. Y si te hablamos de que la persona no está durmiendo bien, ¿no es cierto? O en este caso que tiene mareos, ¿no? Puede ser que ya tenga contracturas musculares, puede ser que ya tenga un tipo de desplazamiento vertebral, ¿no? Un problema vascular a nivel cervical. Entonces, algo debe estar pasando con esta persona. Capaz la almohada que está usando no es la adecuada, ¿cierto? La idea es que cuando yo esté en la cama echado, pues esté echado de costado y que mi cabeza esté en paralelo, ¿sí? Y cada vez en mi columna esté en paralelo a la superficie del colchón. Si mi almohada es muy alta, mi cabeza va a estar muy elevada. Imagínense la contractura muscular que ve. Voy a cortar circulación, voy a estirar ligamentos innecesariamente, o viceversa si está muy abajo, ¿no? Entonces, la idea es que esté lo más paralelo. Pero si esa almohada está
gastada, vencida o aplastada. Justo veía el otro día un video donde cómo buscar una almohada adecuada, ¿no? Si la almohada se doblaba y se quedaba así doblada, no es una almohada que no sirve, ¿no? Entonces cada cierto tiempo cambiar las almohadas, renovar las almohadas. Hay calidades de diferente material. La idea es que toda la parte cervical esté siempre apoyada sobre una almohada o una superficie, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, hay que buscar qué tipo de almohada requiere cada persona, ya que nuestra fisionomía es única en cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener que ver. Obviamente, de ahí también sería interesante revisar cómo está esa cervical definitivamente, ¿no? Porque puede haber algo más, no solamente el tema de la almohada y el colchón, sino también puede ser también otro tema, algo más estructural a nivel cervical, ¿no? Para cerrar este importante tema, ¿me puede enseñar o mostrar 2 tipos de ejercicios que podría servirnos para la cervicalgia? Yo siempre recomiendo que la cervical, primero siempre digo que la cervical tiene 3 movimientos, nada más, ¿ok? El movimiento que implica inclinación, ¿no? Tanto un lado para otro lado, ¿sí? El movimiento que indica flexión y extensión, y el movimiento que genera la rotación a la derecha y la rotación a la izquierda. No hay más movimientos cervicales. Entonces, en base a esos movimientos, se le puede decir al paciente lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, se le enseña con movimientos que sean suaves, ¿no? Con tiempos, ¿no? Yo siempre recomiendo 5 repeticiones, ¿no? Para cada movimiento, muy suavemente, separando y enseñándole después, como un segundo nivel de aprendizaje del paciente o la persona, los movimientos de la nuca, que solamente se da a nivel del cráneo, el occipital, la base del cráneo, el atlas y el axis. Eso solamente es la nuca, ¿no? Entonces, hay movimientos que son chiquititos, ¿no? Este de acá y este de acá. La mayoría de personas no lo saben. El que menos hace la extensión, flexión. Y además lo hace con compensación. Sí. Peor todavía. Entonces, las personas no saben eso, entonces hay que enseñarles esos movimientos. Entonces, ahí es donde tenemos que somos muy finos en esa parte, enseñarle al paciente, aparte obviamente los cuidados de postura, ¿no es cierto? Corregir las posturas. No hay personas que están con la cabeza muy adelantada, hay que ver si está contracturado adelante, atrás, inclusive el cuello, y corregirle la postura, ¿no? Y enseñarle otro ejercicio más, que es justamente esto acá, ¿no? Como si mi mano estuviera en la cabeza y como si yo estuviera empujando mi mano como si estuviera creciendo. Contando hasta 10 y luego despacito. ¿Y ya está? Perfecto. Muchas gracias, licenciado John Polo, por su importante participación el día de hoy y aclararnos y darnos tips también sobre lo que es la cervicalgia y cómo manejarla. Bueno, espero que haya dado la información adecuada para que la gente nos busque, ¿no? Para poder solucionar sus problemas realmente, ¿no? Como ven, es un tema mecánico a veces la cervicalgia, ¿no? Y mecánicamente se puede solucionar. Eso es lo más importante. Gracias. Quiero aprovechar esta oportunidad para informar a todo nuestro público que mañana, 1 de septiembre, celebramos el Día Nacional del Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación. Envío un afectuoso saludo y a usted también, saludarlo Gracias. por su día, a todos aquellos profesionales quienes con dedicación y compromiso están al servicio de la rehabilitación en el bienestar de nuestro paciente. Asimismo, recuerden compartir y darle like al video para que todos se enteren de las actividades que vienen realizando el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. A su vez, seguir nuestras redes sociales para que puedan visualizar el programa Hablemos de Tecnología Médica. Soy Atenas Vizcarra, que tengan una excelente tarde.